Mi nombre es Marvis Ratia y hoy les voy a estar hablando sobre la malignidad de los líquidos especiales como son la orina, el líquido cefalorraquídeo y el líquido sinovial. Antes de entrar con lo que sería la malignidad, quiero dar un breve repaso para que se tenga un mejor entendimiento del mismo. Para esto comenzamos con lo que sería la orina. La orina es un líquido acuoso, transparente y amarillento de olor característico. Este es secretado por los riñones y eliminado al exterior por el tracto urinario. Esta se genera como producto de todos los procesos fisiológicos que tienen lugar en el riñón. Según su fundamento, la citología urinaria fue descrita por Sanders en 1864, pero luego de esto fueron Papanicolaou y Marshall en 1945 los primeros en reconocer la utilidad de la citología de orina para el diagnóstico de neoplasias uroteliales. Los tipos de muestra. En la citología de orina pueden ser por citología exfoliativa, la cual está la citología por descamación espontánea, obtenida por orina espontánea, o por descamación inducida por métodos mecánicos, en la cual entran procesos como la cateterizada, citoscopía, postcitoscopia, el lavado, el conducto ileal y el cepillado. También están las muestras directas de lesiones, las cuales se obtienen por una citología de PAF en un PAF vesical. La adecuación de las muestras de orina para el diagnóstico de carcinoma uroterial están determinadas por interacción de 4 características de la muestra: tipo de colección, celularidad, volumen y hallazgo citomorfológico. De estos hallazgos citomorfológicos, estos deben ser considerados de primero, ya que la presencia de cualquier hallazgo atípico, sospechoso o maligno hace que una muestra sea intrínsecamente adecuada independientemente del tipo de colección. Categorías diagnósticas para el informe. En esta se proponen las siguientes categorías diagnósticas para la realización del reporte citomorfológico: sin atipias citológicas, cambios celulares benignos, atipia indeterminada para neoplasia, neoplasia de bajo grado, neoplasia de alto grado e insatisfactorio. En la celularidad normal podemos encontrar células uroteliales o células paraguas, las cuales se caracterizan por un citoplasma abundante y puede ser de aspecto denso o espumoso. La cromatina es finamente granular y puede haber una multinucleación en las células paraguas. También se encuentran las células escamosas benignas. Estas pueden desprenderse del trígono o estar presentes como contaminación. Estas pueden verse de forma abundante en pacientes femeninas. Las células glandulares pueden descamarse desde muchos lugares, incluyendo las glándulas parauretrales y prostáticas. Las células glandulares endocervicales y endometriales pueden observarse, pero la presencia de estas es un poco más infrecuente. En las siguientes imágenes podemos observar más a detalle las células anteriormente descritas, como algunas células uroteliales ya sean sueltas o en... Ahora sí entraríamos con lo que sería la malignidad. De primero tenemos el virus del papiloma humano. Este se categoriza según la nomenclatura como una anormalidad de células epiteliales escamosas. Se presentan sueltas o en láminas, tienen un citoplasma maduro, sus límites celulares son netos, bien definidos, de tamaño nuclear de 3 a 6 veces mayores que una célula intermedia normal, núcleos redondos u ovalados. También a veces se nota una hipercromasia o núcleos en forma de tinta china, una cromatina fina, regular, homogénea, y no se presentan los nucleolos. Y su rasgo más característico, atipias coilocíticas. Atipias indeterminadas para neoplasia. Esta categoría engloba aquellas muestras donde las células uroteliales presentan características donde su morfología excede los criterios descritos en los cambios celulares benignos, pero carecen de signos claros para una neoplasia. En las siguientes imágenes se pueden observar células uroteliales atípicas, en las cuales se evidencia un aumento en relación a un núcleo-citoplasma, aunque los núcleos no son marcadamente hipercromáticos. El citoplasma es granular y hay ausencia en algunas de citoplasma. También se puede observar una pequeña superposición nuclear y una variación en el tamaño nuclear. Neoplasias de alto y bajo grado. Tenemos por un lado las anomalías de células transicionales, en el cual entra el carcinoma de células transicional de grado 1, 2 y 3. El carcinoma in situ de células transicionales es una lesión leve citológicamente.
el cual se caracteriza por abundantes células uroteliales anormales, aumentadas de tamaño, con un índice de núcleo citoplasma aumentado, núcleos hipercromáticos, groseramente granulares y a menudo con actividad mitótica. Células atípicas dispersas, tanto aisladas como en pequeñas placas apolares y un fondo limpio. Carcinoma de células transicionales grado 1 se caracteriza por un mayor número de células uroteliales en grupos papilares con los bordes irregulares. La celularidad y los grandes grupos son las características claves de esta lesión. En el grado 2 hay un mayor número de células que en la lesión del grado 1, bordes nucleares irregulares, y la distribución de la cromatina empieza a aparecer heterogénea, con un aumento de la relación núcleo-citoplasma y un patrón variable. En este grado hay una mayoría de células aisladas más que en grupos papilares. En el grado 3 podemos encontrar de características que hay células aisladas atípicas cuyas características incluyen bordes nucleares irregulares, un aclaramiento de la paracromatina y mitosis. El fondo puede contener sangre y restos de células inflamatorias. Pueden tener una diferenciación escamosa o glandular en tumores pobremente diferenciados. En estos casos, habrán células escamosas o glandulares malignas, además de las células uroteliales malignas. Por otro lado, tenemos el carcinoma escamoso. Este puede originarse entre metaplasia escamosa en la uretra como el resultado de una infección crónica por schistosomos, el cual suele tener queratinización y otras características clásicamente reconocibles. Para diferenciar este de un carcinoma de células transicionales con diferenciación escamoide, hay que observar las células uroteliales atípicas. En un carcinoma puramente escamoso se contendrán solamente células escamosas malignas. El adenocarcinoma de vejiga. Este se caracteriza por grupos de células tridimensionales redondas, vacuoladas con núcleos irregulares y nucleolos prominentes. El adenocarcinoma de riñón. Este se observa típicamente células redondas con un citoplasma vacuolado, núcleos redondos con nucleolos prominentes, pero su apariencia puede variar de acuerdo con la diferenciación del tumor. El adenocarcinoma de próstata. Este se puede descamar después de la instrumentación o cuando la enfermedad ha invadido la vejiga. Este se caracteriza por grupos sueltos de células glandulares con nucleolos prominentes. Las células de un adenocarcinoma de próstata generalmente son pequeñas y pueden estar distribuidas aisladamente o en grupos sueltos. En la siguiente lámina podemos observar algunas imágenes de lo que serían los carcinomas escamosos, el adenocarcinoma de próstata, carcinoma renal, adenocarcinoma de vejiga y el adenocarcinoma de riñón. Entramos con lo que sería el líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido que circula por los espacios huecos del cerebro, la médula espinal y entre dos de las meninges. Este ayuda a proteger el sistema nervioso, actuando como un amortiguador de los impactos repentinos y evitando lesiones del cerebro y la médula espinal. La toma de muestra. En este se realiza una punción en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Durante una punción lumbar se introduce una aguja entre dos huesos lumbares llamados vértebras para extraer una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo. La celularidad normal. En esta podemos encontrar los linfocitos, los cuales corresponden a la mayor parte de la población celular, encontrándose en una tasa entre un 80 y un 90%. Se corresponden mayoritariamente con células T. Acá se pueden observar grupos de células sueltas con un núcleo grande que deja visible solo una escasa porción del citoplasma. Los reticulomonocitos. Estas células han recibido distintos nombres como monocitos, histiocitos, células mesoteliales, células endoteliales, entre otras. Estas se encuentran en una tasa porcentual entre el 10 y el 20%. En el examen citológico del líquido cefalorraquídeo nos podemos encontrar otros tipos de células sin que su presencia suponga una patología. Acá podemos observar elementos mononucleados con moderado citoplasma y un núcleo excéntrico. Las células ependimarias. En esta su presencia es ocasional, se presentan aisladas o en grupos de forma cúbica y cilíndrica y en su interior poseen microvellosidades. Estas son más frecuentes en niños y en muestras obtenidas de los ventrículos o de la cisterna magna.
Su hallazgo carece de significación patológica. Estas son células con citoplasmas densos y homogéneos y un núcleo en posición central redondeado. En esta imagen podemos observar un grupo bidimensional de elementos con citoplasmas densos y núcleos en posición central. Las células de los plexos coroideos. Estas son morfológicamente muy parecidas a las células ependimarias, con diferencia de que estas presentan unos límites citoplasmáticos menos precisos y a veces como núcleos desnudos. En la imagen de la izquierda podemos observar un grupo celular con límites citoplasmáticos mal definidos y en la imagen de la derecha tenemos ambos grupos celulares en un solo campo. Las células cartilaginosas y el cartílago. Estas pueden estar presentes como consecuencia de ser arrastradas durante la punción lumbar. Del lado izquierdo podemos observar un fragmento de material denso acelular, el cual sería cartílago. Y del lado derecho podemos observar una célula globulosa con un núcleo central. Los megacariocitos. Estas son células grandes multinucleadas que es preciso de reconocer para no malinterpretar. Estas pueden aparecer al igual que otras células inmaduras de las estirpes eritropoyéticas como consecuencia de una hematopoiesis leptomeningea o como material procedente de una punción lumbar con perforación del hueso esponjoso vertebral, lo que sucede especialmente en niños de corta edad o en personas de edad avanzada en ocasiones con intensa osteoporosis. Acá podemos observar una célula grande multinucleada con un amplio citoplasma y denso. Las células leptomeningeas. Estas muestran una morfología elongada y se presentan aisladas o en grupos de reducido número de células. En esta imagen podemos observar un grupo de elementos con morfología elongada. La sustancia blanca es un material con textura fibrilar conteniendo células gliales normales. Estas son arrastradas en la punción ventricular. En esta imagen podemos observar un material fibrilar en células gliales. Las neuronas. Estas son arrastradas durante las punciones ventriculares y se pueden apreciar con sus clásicas prolongaciones citoplasmáticas. Acá podemos observar elementos con morfología triangular y prolongaciones citoplasmáticas. Entrando con lo que sería la malignidad, tenemos lo que son los tumores primitivos. Los tumores del sistema nervioso central pueden enviar células al líquido cefalorraquídeo, las que pueden reconocerse como malignas, pero generalmente no es posible tipificar el tipo de tumor sin una correlación clínica e histológica. El cuadro citológico varía con los diferentes tipos de neoplasia, su grado y con el lugar anatómico. Aquellos que están cerca de la superficie envían más células al espacio subaracnoideo o a los ventrículos. Las neoplasias de alto grado envían más células que las variantes benignas. Los tumores del sistema nervioso central se aprecian con menos frecuencia que los tumores metastásicos, leucemias y linfomas. En adultos, el tumor más frecuente visto en el líquido cefalorraquídeo es el glioblastoma multiforme y en los niños el meduloblastoma. El meduloblastoma. Este es un tumor de células pequeñas pobremente diferenciado. Las células en el líquido cefalorraquídeo tienen un pequeño tamaño, con un núcleo hipercromático y escaso citoplasma, pudiendo presentarse aisladas o en pequeños grupos, a veces con moldeamiento nuclear. En la siguiente imagen podemos observar conglomerados celulares con escaso citoplasma. El glioblastoma multiforme tiene una presencia variable debido a su heterogeneidad. Constituyen el 15 al 20% de los tumores intracraneales. Las células exfoliadas pueden ser grandes, pleomórficas y multinucleadas con citoplasma abundante o escaso. Un tipo infrecuente de este es la gliomatosis cerebri, la cual presenta una proliferación difusa de astrocitos sin presencia de masas tumorales, presentando también cuadros citológicos en el líquido cefalorraquídeo. En la siguiente imagen podemos observar un grupo irregular de células pleomórficas con un núcleo hipercromático. El ependimoma. Este tiene su origen en las células limitantes de los ventrículos, por lo que las células tumorales suelen encontrarse de preferencia en los líquidos ventricular y cisternal. Estas son más comunes en niños y adolescentes, aunque pueden aparecer en adultos.
En niños aparecen más frecuentemente en el tercer ventrículo y en adultos en la médula. Las células exfoliadas se presentan en grupos con una morfología columnar o cúbica, difíciles de distinguir de las células ependimarias benignas. Acá podemos observar un grupo bidimensional de células regulares monomorfas. Los tumores de los plexos coroideos. Estos suponen alrededor del 0,5% de los tumores intracraneales. La gran mayoría son citológicamente benignos. El líquido cefalorraquídeo presenta grupos de células cuboidales uniformes con núcleos redondeados y de apariencia benigna. Cuando se aprecia un número muy abundante, se puede sugerir el diagnóstico de papiloma. Los carcinomas de los plexos coroideos son infrecuentes y por encima del 80% de los casos se dan en niños e infantes, los cuales suponen entre el 20 y el 40% de los tumores de los plexos coroideos en niños. Son morfológicamente indistinguibles de los adenocarcinomas papilares. Los tumores de las células germinales. Estos tumores de las células germinales pueden presentar un amplio espectro de tumores testiculares y ováricos de células germinales. El más común es el disgerminoma, el cual posee células grandes con moderada cantidad de citoplasma, un núcleo redondeado y un nucleolo prominente. En estas se presentan aisladas o en pequeños grupos en el líquido cefalorraquídeo. En la siguiente imagen podemos ver las siguientes características anteriormente descritas. Ahora bien, los meningiomas. Estos suponen el 14% de los tumores intracraneales. Casi todos son benignos, por lo que la presencia de las células en el líquido cefalorraquídeo es muy infrecuente. Por último, tenemos lo que sería el líquido sinovial. Este es un fluido que baña las estructuras articulares en el interior de la cavidad sinovial y las bolsas sinoviales. Sus principales funciones son la nutrición, la lubricación del cartílago articular. Básicamente, el líquido sinovial es un dializado del plasma, aunque modificado debido a la permeabilidad selectiva de la membrana sinovial. La mayor diferencia estriba en el alto contenido de ácido hialurónico del líquido sinovial, producido en su mayor parte por las células sinoviales tipo B. La artrocentesis y el examen del líquido sinovial son una inestimable fuente de información en cualquier paciente con patología articular. El proceso desde la obtención de la muestra hasta la interpretación de los resultados no debería llevar más de una media hora, por lo que es altamente aconsejable en cualquier situación de la clínica práctica. El líquido sinovial no contiene cantidades significativas de glóbulos rojos. Cuando estos se detectan en grandes cantidades, indica una hemartrosis o hemorragia iatrogénica. El número total de células nucleadas varían entre individuos e incluso entre articulaciones. Asimismo, los adultos tienen un mayor número de células que los infantes. En un líquido normal no habrá más de 2 células por campo. La celularidad. El recuento diferencial de células nucleadas incluye neutrófilos, linfocitos y grandes células mononucleares. Este último grupo incluirá los monocitos y células sinoviales o plasmatocitos. Estas se han dividido en sinoviocitos tipo A, B y C, cada una con una característica determinada. Las tipo A tienen principalmente una función fagocítica, las tipo B secretora y las tipo C una función mixta. Algunas veces los macrófagos reactivos y osteoblastos pueden poseer una morfología similar a estas células sinoviales y es difícil de diferenciarlas. El líquido sinovial en condiciones normales no contiene más de un 5 a 6% de neutrófilos, siendo el resto células mononucleares. De estas, los linfocitos suponen un 45 a 50% y los monocitos y células sinoviales un 40%. Entrando con la malignidad. Estos tumores pueden desarrollarse en las articulaciones, invadirlas desde otros tejidos contiguos o metastizar a las articulaciones. El tumor articular más común es el sarcoma sinovial. Las características del líquido cefalorraquídeo corresponden a una enfermedad no inflamatoria, a excepción de las fases tardías donde la celularidad y el porcentaje de neutrófilos aumenta, así como el número de glóbulos rojos. La exfoliación al líquido sinovial de células con características tumorales se producen asimismo en etapas tardías. El sarcoma sinovial
Este representa uno de los tumores malignos más frecuentes de los tejidos blandos, sumando aproximadamente el 8% de todos ellos. Según algunos informes, el sarcoma sinovial no es el más frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. A pesar de su nombre, el sarcoma sinovial no surge a partir del tejido sinovial, como la mayoría de los sarcomas de partes blandas. De este se desconoce el tejido del que se origina y tampoco está bien establecido sus factores de riesgo, por lo tanto no existe ninguna posibilidad de prevención. En el aspecto microscópico, los sarcomas sinovial se componen de dos tipos de células de aspecto y características distintas. La célula fusiforme con forma de huso, uniforme y relativamente pequeñas con un núcleo oval y escaso citoplasma formando láminas sólidas, y las células epitelioides. Estas son redondas o poligonales. Gracias por escuchar mi ponencia. Espero les haya gustado.